Hola a todos, soy Lizzy, mejor conocida como Miss Alpaca, y soy una entusiasta de la moda lolita desde el 2011, originaria de México, y estoy participando en esta colaboración con otras lolitas angloparlantes de Lolita Fashion YouTubers. Y el tema del día de hoy es ¿qué es lo que hace que tu estilo lolita sea único para ti? Entonces vamos a comenzar. Escribí algunos puntos, entonces vamos a empezar con el primero. El primero es analizando mis inicios y cómo comencé. Y principalmente la razón por la que yo comencé en la moda lolita pues fue cuando yo era adolescente. Y empecé a hacer mi transición a la adolescencia más que nada. Yo siempre me cuestioné el por qué yo tenía que dejar de vestir como niña. O sea, hablemos de que una niña en los 90s, finales de los 90s, inicios de los 2000, vestían con vestidos, vestían así vestía yo. Entonces me empecé a cuestionar por qué yo debo dejar de vestir así. Y cuando yo encontré el Lolita fue como que mi corazón se enamoró a primera vista. Y ahí me quedé. Me quedé totalmente ya en 2011. O sea, de 16 a 20 años. Sí pasó bastantito tiempo. 19. A los 19 años sí pasó bastantito tiempo. Pero cuando yo tenía 16 yo me soñaba con los vestidos. Desde antes yo me soñaba con vestidos pomposos. Entonces cuando yo conocí a Lolita fue como de que yo quiero ese vestido. Coleccionaba los scans de la Gothic y Lolita Bible. Y ya cuando conocí a Lolita me puse un vestido por primera vez en junio del 2011, que se hizo una reunión Lolita en mi ciudad. Fue cuando dije, esta es la moda que yo elijo, este es como yo me quiero vestir. Y mi aventura empezó en diciembre del 2011 en el Loli Day, cuando me vestí mi primer vestido handmade que hice, aprendí yo a coser. Y desde ahí yo tuve un patrón muy establecido. Si bien vestía handmade, mi patrón bien establecido siempre fue como tipo bittersweet o gothic. Pero siempre era más que nada paleta de colores, no era tanto como que gothic. Porque mi estilo no se veía y sigue sin verse agresivo. O sea, ¿cómo explicarlo? No era tan gothic como luce un gothic así, sino era más como muy tierno, muy kawaii, algo así. Entonces me veía así. Ignoren que me vestía así. Mis comienzos, como los de la mayoría, no fueron buenos. Entonces mi paleta siguió siendo negro, rosa, rojo, negro, rosa, rojo, negro, rosa, rojo, hasta que en 2012 me compré este vestido Sailor, que se lo compré a una amiga. Y fue ahí cuando empecé con un pop de color. Pero eso sí, mis inicios Lolita la mayoría fueron usando peluca. Estuvo muy marcado mi tendencia a usar peluca la mayoría del tiempo. Cuando fue lo de la Tea Party y mi saco, yo desfilé con ese vestido Sailor y me compré mi primer bodyline, que fue así me fui al Tea Party y mi saco. Porque pues en ese entonces no tenía la economía y pues no ganaba lo suficiente, y aparte pagaba mis materiales escolares. Mi sueldo era pagar mis materiales escolares y el Lolita era un gusto, una chiflazón, diría mi mamá. y después de eso seguí vistiendo mi bodyline y mi handmade por mucho tiempo, y vestía entre sweet y gothic, y a lo más me hice este vestido handmade en tartán, ya para variarle, algo más old school. Hasta que llegó el 2017 y ya fue ahí como que ya empecé a agregar más vestidos de Taobao a mi armario, y empecé a vestir más así. O sea, sí vestía sweet, pero empecé a agregar más colores. Pues aparte del azul marino, empecé a agregar celeste, empecé a agregar dorado, y empecé a meter más vestidos a mi armario conforme mi poder adquisitivo fue creciendo. De hecho, obtuve mi primer Angelic Pretty como por el 2018, y así
se veía mi coordinado, que siento que no le hice justicia en su tiempo y ahorita como no me queda no me lo puedo poner. Entonces pero conforme fue adquiriendo más vestidos fui haciendo más opciones de coordinados, pero siempre basándome en esa paleta. Lo que marcó la diferencia de la Lisette, así me llamo, de la Lisette como que del 2016 para atrás y la Lisette del 2017 en adelante, fue que empecé a vestir classic. Y mi classic no fue un classic con rojos o dorados, sino fue con blanco. Y fue con este coordinado. Este coordinado yo lo utilicé en un evento nacional que se llamó la Corte de la Reina. Entonces mi inspiración fue la Reina Victoria y decidí buscar un vestido blanco. Ya se imaginarán, yo estaba en pánico porque el blanco es de mis colores menos favoritos en general. Entonces ese vestido me encantó, era precioso, lo vendí. Pero ese coordinado yo lo amé. Entonces ahí descubrí que mi classic iba a ser como que más orientado a ser o una pintura o ser algo de la realeza o ser algo con tintes y simbolismos cristianos. Y les voy a decir por qué. Porque después en 2018, 2019, casi a inicios del 2019, hice este coordinado que es mi top 1 y mi coordinado favorito de toda la vida, porque tiene muchos elementos. Esa corona, los elementos en dorados. Yo era un ángel caído por la cara. Y ahí descubrí, por esta foto fue que descubrí que yo tenía una cara renacentista y me río de eso porque soy así. Y parece que estoy amargada, pero no, estoy seria o estoy disasociando. Entonces, fue así como que y las tendencias en rojo no pararon. O sea, me compré uno de Leaf y lo utilicé como gothic, como casual. Y después participé en una pasarela en Talentland y me vestí así, ahí más gothic, pero sigo viéndome cute. O sea, no importa que me ponga un vestido con print o un vestido sin print, me sigo viendo kawaii. O sea, por eso digo que mi gothic no es gothic, es como un gothic sweet o no sé. Pero, y siento que es lo que lo hace mío, porque no es como que el típico gothic como que te hace ver malo, sino que te hace ver lindo. Entonces, interrumpida por mis vecinos, pero todo bien. Regresando a donde nos habíamos quedado, mi gothic lo siento más como un gothic muy sweet, muy kawaii, no tanto como un gothic que se vea agresivo, o no sé cómo decirle la verdad. Entonces, y yo también es por mis facciones. O sea, mis facciones son como que muy tiernas o muy así. Y siento yo que eso hace también como que se vea muy mío o muy... Esa es Lizzie, esa es alpaca. Entonces, ya en la pandemia definitivamente empecé a divorciarme de las pelucas. O sea, las últimas veces que usé peluca fue cuando hacía stream. Y después de eso ya no. Antes de que fuera la pandemia, antes de divorciarme de las pelucas, hice este coordinado que es súper sweet y es mi segundo favorito después del primero que les había mostrado. Y yo lo amé. O sea, creo que es lo más rosa full que había vestido. Al fin dejó el rosa, empecé a agregar el púrpura, porque según yo quería agregar el púrpura, es el único vestido púrpura que tengo. Bueno, lila, porque tengo otro púrpura, pero es más gothic. Entonces, y empecé a agregar más colores. O sea, yo decía, yo quiero ese vestido y me compré el Little Prince de Ichiko Miko, que terminó utilizando el año pasado, y lo utilicé así. También empecé a comprar vestidos amarillos. Compré que porque me recordó a mi infancia, porque yo vestía así. Y también otro porque me gustó cómo lucía el print en ese vestido y me lo puse con una cabeza de alpaca. Y también le puse una convención, pero el de la cabeza de alpaca se veía más lindo.
Y fuera de eso, me volví más como tirándole al casual. O sea, para vestir, después de la pandemia, después de ya dejar de ir a eventos, me volví más de vestir Lolita tirándole casual. Entonces, a lo más OTT, aparte del de Ichiko Miko, utilicé este que es full gothic, inspirado en los serafines, que hice junto con una amiga que también fue de serafín. Y ya, o sea, todo lo demás ha sido casual. Y también algo que he hecho casual, que se ha visto lindo, fue esta Josefa Ortiz de Domínguez que hice para mi trabajo. Y yo algo que sí hice casual fue ir Lolita al trabajo. Obviamente siguiendo las reglas de mi trabajo, porque hay reglas de que no ponerte o no usar tacones y eso. Entonces, ese fue mi coordinado. Me gustó mucho. Usé un chal ahí que teníamos porque no tenía chal. Y como no podemos meter metales, tampoco me accesoricé mucho. Pero me gustó mucho como me veo muy independencista. Y fuera de eso, siento yo que algo muy marcado mío siempre ha sido el rojo, el negro y el rosa. Y el gothic kawaii. Y vestirlo casual, gothic kawaii. Es lo que lo hace único lo que lo hace único en mí. O vestirlo muy inspirado en algo muy, muy con motivos cristianos. O también, ahorita que estoy viendo las fotos, o también cuando empecé a usar otros colores, el último que hice con otros colores a los que suelo usar, aún lleva rojo, pero lleva verde y azul, fue este fue inspirado en el cascanueces y lo improvisé totalmente. Me tenían ahí 3 noches antes haciendo el sombrerito a mano porque no tengo máquina. Entonces es como que una ayuda. Y ya. Creo que es prácticamente les conté una historia de mi vida vistiendo Lolita, contándoles, haciendo que noten por qué me gusta tanto y qué colores uso y qué lo hace especial en mí. Y sí, los puntos a resaltar, recapitulando, es gothic, un gothic kawaii, que se ve más sweet que nada, un sweet, un classic tirándole a una onda muy fantasiosa y un casual, fin. Eso ya lo había dicho, ya estoy desasociando. La verdad es de que ver todas mis fotos me dio mucha nostalgia de lo mucho que he evolucionado y he crecido vistiendo Lolita, cómo terminé divorciándome de las pelucas y haciendo mis rizos parte de mi identidad también dentro de Lolita, y parte de mi identidad como persona y de mi marca personal, como mis chinos se volvieron parte de mi identidad. Y me siento muy orgullosa de ellos. Creo que en parte se lo agradezco mucho a una amiga que también tiene unos chinos muy preciosos. Se llama Leslie. Y me hizo amar mis chinos. Y yo, esas personas me inspiran mucho. Y fuera de eso, creo que les sigo cumpliendo los sueños a esa Lisette que tenía 12 años, a esa Lisette que tenía 8 años, 5 años, que ama los vestidos bonitos, que se quiere vestir como princesa. Entonces, al final de todo, lo que hace único el Lolita en mí soy yo. Y porque realza mis verdaderos colores, mis verdaderas pasiones y lo que yo soy. Y me siento orgullosa de eso. Y también habla mucho de lo fuerte, lo poderosa, lo bonita que puedo ser y sentirme conmigo misma. Y ya, me estoy poniendo sentimental. Fuera de eso, me gustaría saber ustedes qué es lo que piensan o qué es lo que hace único el estilo Lolita para mí o para ustedes, si es que lo visten también, qué es lo que hace único el Lolita. Y también, si quieren ver las demás colaboraciones, aquí se los voy a dejar, si se puede, si no se los dejo en la cajita de comentarios. Y pues esto sería todo por este video. No duden en seguirme en mis redes sociales. Estoy más activa en Instagram. Ahí podemos echar el chal a gusto. Me pueden mandar mensajes y ahí contesto. Tardan en contestar, pero siempre contesto. Y sería todo por este video. Espero que me hayan conocido un poco más cómo fue
mi historia en el Lolita. Ya después les haré un video más completo. Muchas gracias por llegar al final de este video. Yo los espero en el siguiente. No duden en ver las otras. Están en inglés, pero algunos tienen subtítulos. Y este está en español, pero le voy a agregar subtítulos en inglés para quienes sean angloparlantes. Entonces, muchas gracias de nuevo. Yo los veo en el siguiente, que probablemente sea esta semana. O sea, voy a dobletear por primera vez. Y que nos vemos. Adiós.